febrero es un mes loco, más que loco, loquísimo, y que marzo lo será otro poco. Y bueno, el hecho de que febrero sea un mes loco queda más que ratificado en este horario, particularmente dentro de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Queridísima Laura García, ayer llovía, no a cántaros, pero llovía consistentemente a la hora en que empezamos a transmitir el programa. Y hoy, como decía mi abuelita, hace un calor. Qué rico, y además las jacarandas en flor. Buenas tardes, Eduardo Limón, bienvenidos a todos. Seguimos aquí en días feriados en este Palacio de Minería que hoy estuvo muy repleta de historia. Pudimos ver a Pedro Salmerón hablando de Villa, Antonio Cordero hablando de Hernán Cortés, Alejandro Rosas hablando de Madero. Hubo una crónica de las elecciones, que nunca está de más repasar cada evento político. Se habló de árboles endémicos, de tatuajes. Y hoy importante que dieron fin las jornadas juveniles, que son una de las grandes protagonistas de esta feria. 25, 26 y 27 estuvieron presentes aquí esas jornadas juveniles que estuvieron repletas de estudiantes y del que se podía hablar de cualquier asunto que tuviera que ver con la docencia, con la elección de carreras, con los problemas que hay en las aulas, con los profesores, con los maestros. Sabes que yo creo precisamente acerca de estas jornadas que son las que manifiestan la mayor vocación vinculatoria hacia nichos, sectores que dentro de la cultura requieren de también atención como especializada, y es una de las muy buenas noticias que tiene esta feria. También hubo una mesa redonda alrededor del tema del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Recordemos, 2019 es ese año de las lenguas indígenas y bueno, pues también se estuvo hablando de eso. Acá tenemos preguntas también. Sí, por supuesto. Hoy tenemos pregunta para ustedes. Vamos, a lo largo del día han tenido oportunidad de responderlo a través de nuestras distintas redes sociales. Ya lo saben, Facebook TV UNAM, Twitter @TV UNAM y el Instagram TV UNAM Oficial. Y bueno, nuestra pregunta, ¿qué seudónimo utilizó la gran Doris Lessing, de la que hablaremos un poco más precisamente en minutos más, para publicar algunas de sus obras? Bueno, esa es la pregunta que hemos lanzado y la forma de responderla, ya la saben, a través de nuestras redes. ¿Y por qué hablamos de Doris Lessing? Porque ella tendrá también lugar en este programa de hoy, a 100 años de su nacimiento. Recordemos que no murió hace tanto tiempo, pero que sin duda ese premio Nobel en el 2007 está muy presente también en esta feria y hablaremos de ella. Hoy un programón, señores, estás bendito entre las mujeres. Hoy, aparte de Doris Lessing, te acompañarán en las cápsulas no solamente Sara Sefcovic, sino también Mónica Lavín, y aquí en el estudio, Elena Bazán y Vivian, a ver si lo pronuncio bien, porque luego tiene Vivian Abenshushan. Habrá que preguntarle a ella si estamos pronunciando bien su apellido, pero hablaremos de ellas y la literatura, ellas como lectoras, como editoras, como autoras. Exactamente, todo lo que tiene que ver con el estimulante panorama creativo, que más allá de condición de género tiene que ver con seres humanos talentosos. Pues vámonos ahora sí con nuestra primera invitada del día de hoy. Doris Lessing aparece en esta cápsula. Vamos a conocer un poquito más acerca de esta escritora británica nacida en Irán. Nacida en Irán, exactamente. Doris Lessing, 1919-2013, a 100 años de su nacimiento. Por ser una narradora épica de la experiencia femenina, que se propuso analizar con escepticismo, pasión y fuerza visionaria una civilización fragmentaria. I think we're always making categories and fitting people and things into it that don't necessarily belong there at all. When I was a girl, I said I had a role model, and she used to say to us, girls, go out and get yourself equal pay for equal work, equal opportunity, and good nurseries, and then you will be equal as men. La Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura 2007 a la escritora británica Doris Lessing. Nacida en Persia, actual Irán, en 1919, de padres británicos, pasó su infancia en Zimbabue, abandonó los estudios a los 14 años y con el aliento de su madre se convirtió en autodidacta. Mujer menuda, combativa y fuerte, llegó a vivir a Londres en 1949 y publicó su primera novela en 1952, Cantar la hierba, cuyo éxito le permitió dejar su trabajo de secretaria. Fue integrante del Partido Comunista Británico, que dejó tras la invasión soviética a Hungría en 1956. En 1962 publicó El Cuaderno Dorado, que se convirtió en un clásico del feminismo de la época, y en la década siguiente escribió libros de ciencia ficción. Apasionada por la libertad y la justicia,
En los años 80 se publicó El viento se llevará nuestras palabras, sobre las condiciones de vida en Afganistán. Cada una de sus novelas tiene algo de autobiografía y siempre se preocupó por las desigualdades raciales. Ahí tenemos a Doris Lessing, una de las 14 mujeres que ha ganado el Premio Nobel de la Literatura. Solo 14 mujeres lo han conseguido. La primera en 1909, Selma Lagerlöf, sueca. La primera y única latinoamericana, por supuesto, Gabriela Mistral, chilena. Y la última en 2015, la bielorrusa, Svetlana Alexievich. Siempre lo digo mal y me sale horrible. Pero bueno, quedó y además qué espero padre que ustedes que todos lo hayan leído, sobre todo por sus arduos y desgarrados relatos sobre Chernobyl. Nosotros seguimos aquí hablando de mujeres y tenemos para ello a Elena Bazán, que es lectora, por supuesto, editora, y ahora próximamente autora, que ya me ha dicho un pajarito que por ahí estás a punto de publicar, y sobre todo curadora, editora de esta maravillosa colección de siglo XXI que nos presenta literatura china. Hablábamos de premios Nobel, bueno, tenemos 2 premios Nobel chinos, el último Mo Yan, que quizás sea el más conocido, el más publicado acá, pero tenemos un gran desconcierto, un gran desconocimiento de lo que es la literatura de un país tan importante en el mundo como es China. Bienvenida, primero, Elena, cuéntanos un poquito cómo se te antojó acercarte a las letras chinas. Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy súper contenta de estar aquí en este gran palacio y en un programa que me encanta además. Pues sí, yo me metí a la literatura china en español, yo no sé chino, este es un dato importante, ¿no? Y justo por eso soy editora de una colección de literatura china en español. Liliana Arsovska es nuestra traductora, ella es quien lleva toda la parte de traducción, la dirección de la colección, es una gran especialista en traducción e interpretación chino-español, chino antiguo y chino moderno, que no es lo mismo para traducir. Entonces yo comencé a trabajar esta colección en siglo XXI Editores, porque un día Liliana, que somos amigas, me dio una novela china a leer de Liu Chenyun, uno de nuestros autores, y me encantó. Y cuando terminé de leerla le pedí otra y ya no había más. Entonces ese fue el momento en el que me di cuenta de que había algo muy interesante que conocer y que no existía todavía. Existen traducciones del chino al español, pero generalmente llegan por otras lenguas, por el inglés o el francés, incluso pasando por ambas antes de llegar al español. Por lo tanto, el camino del texto, el sabor, las ganas, el autor mismo se perdía entre tanta traducción. Lo que tiene la colección del País del Centro, de siglo XXI Editores, es que son traducciones del chino al español directas. Y ese es un gran esfuerzo que estamos haciendo en la editorial. Y además es interesante porque efectivamente en este mercado hallamos muy poco en lo que tiene que ver con el sector específico de la traducción del chino a nuestro idioma, así como lo mencionabas de forma directa. ¿Qué hay, Elena, en el universo semántico de la narrativa oriental que llamó tu atención? Vamos, ¿en qué, si es que es así, le gana la narrativa china a la hispanoamericana o en qué en todo caso es distinta? Yo creo que más que ganar tiene que ver con gustos, pero sobre todo con sorpresas. Bien. La literatura china contemporánea en español son temas comunes de espacios ajenos. China, Asia y Oriente. Eso es lo que la vuelve extraordinaria. Por ejemplo, voy a comenzar a presumir estos libros a los que les hemos puesto todo el cariño. Les voy a hablar rápidamente. Este libro, La palabra que vale por 10,000, de Liu Chenyun, nuestro primer autor publicado en el 2017, habla sobre la soledad. La traductora, que también hizo la introducción a este libro, comenta que Latinoamérica tiene 100 años de soledad como la gran novela que nos hace entendernos como humanos solos en el mundo. Bueno, a la par, China tiene a Liu Chenyun. China, que es el país más poblado, tiene chiste hablar de soledad en un país con tanta gente. Sin embargo, cuando lees este libro te das cuenta de que estamos tan solos como acompañados, aquí como allá. Este es un tema común. Tenemos otro más, El pequeño gran salto de Liu, también de Liu Chenyun. Como saben, bueno, se nota que somos grandes fans de este autor, es muy, muy bueno. Habla sobre corrupción. En China, como ustedes saben, la corrupción no es un tema que puede tocarse abiertamente. Sin embargo, este autor da un salto adelante y se atreve a anunciarlo en una novela que ha vendido millones de ejemplares. A verlo, haylo. Es decir, que no se hable de la corrupción no significa que no lo haya. Exactamente. Este es un libro divertidísimo, es la persecución. Un cocinero que trabaja en una constructora se encuentra una USB que tiene algo
y ese algo lo quieren todas las altas esferas del gobierno. Entonces es la persecución del gobierno contra un pobre hombre común y corriente como todos nosotros. La trama clásica del thriller policíaco occidental, convencional, pero llevada en este caso al terreno chino. En regiones, efectivamente. A ver, síguenos contando, porque tenemos más. Otra gran temática, este libro es nuestra primera autora, Fang Fang. Es una mujer extraordinaria, es una gran autora. El Crepúsculo, este libro habla sobre la familia y la traición. La primera escena del libro es una madre, ya anciana, ya tiene una bisnieta, que toma veneno y dice, mis hijos me han tratado mal, me voy a matar para que lo sufran. Sin embargo, la mujer no muere, se queda en una especie de coma, en un limbo que escucha todo pero no se mueve y se da cuenta de que los hijos celebran su muerte. Así que la familia, otro gran tema en común. Así que la mujer decide vivir. Y ahí se desarrolla una serie de situaciones bastante cómicas y a la vez el típico es mejor reír que llorar, porque estamos hablando de familia, traición, algo muy cercano a todos nosotros. Y por último, la última obra publicada que tenemos hasta ahora es Yapimba. Yo celebro muchísimo a este autor, se llama La Flor Suprema. La protagonista, llamada Mariposa, es una joven de ciudad a quien raptan y venden en las provincias de China. Este es un tema que habla sobre lo que ha sucedido en China durante tanto tiempo y que es completamente común, por desgracia, también a nuestro lado del mundo. Elena, yo tengo la sensación de que a través de las letras podemos conocer también una sociedad, una cultura. A nosotros nos vende mucho la idea de que China es una potencia económica, que digamos que en Asia solo importa a China y digamos que Estados Unidos pasa a un momento más relevado, pero para nosotros sigue siendo muy ajeno, muy lejano. ¿Crees que a través de la literatura china, de poder leer a estos autores más plurales, más diversos, podemos llegar a entender también esta cultura? Por supuesto, de hecho yo creo que ese es el camino directo para todos los que no hablamos chino. Entonces, lo que es literatura es una puerta, es una ventana inmensa de muchos temas, ya lo he dicho, comunes, en un espacio ajeno, que nos pueden permitir conocer a una sociedad. Entonces, literatura es igual a conocer a China desde lo más adentro, su gente, cómo comen, cómo visten, qué les gusta, qué piensan, sus principales problemáticas, sus sensaciones, todo está en la literatura. ¿Qué es lo más apasionante de llevar a cabo estas traducciones? Dicho sea en unas cuantas palabras, ¿qué es lo que más llama la atención, lo que más te emociona al traducir chino y poderlo leer, vamos, ya en tu idioma? El proceso más sorprendente es cuando Liliana me entrega la traducción y yo hago la revisión de la traducción, que es una especie de adaptación, porque además hay que entender que el español, que estos libros están proyectados para venderse y distribuirse en toda América Latina y en España, en Hispanoamérica. Entonces no podemos hacerlo demasiado local porque no tiene nada que ver con la lengua, con la localidad mexicana, ¿no? Entonces ese es un gran reto. Pero lo más sorprendente es que cuando Liliana me entrega una traducción, hay varias opciones para una sola palabra, porque el chino en un solo carácter tiene muchos significados. Entonces la traductora hace una gran labor de síntesis y aún así hay que editar y elegir entre cuál es el concepto más cercano a lo que estamos leyendo. 63 lenguas tenemos en México, además del español, y en China hay una cantidad de lenguas nativas, dialectales y demás que podría sorprendernos mucho. Nos queda más un minuto, Elena, para que nos dijeras, tú has ido a China a trabajar con ellos y a convivir con ellos de alguna manera. ¿Qué te ha sorprendido más? ¿Qué crees que deberíamos aprenderles a los chinos? Yo he estado en 3 ocasiones, en un año viajé 3 veces a China, entre feria y feria del libro. Lo que más me ha sorprendido es que no sabemos absolutamente nada de ellos. Parece obvio, pero es que es cierto. Cuando llegas hay una barrera muy clara, pero porque no nos hemos interesado lo suficiente. Y otra cosa que me ha sorprendido es que ellos quieren saberlo todo de nosotros. Hay un gran interés de China, sobre todo de los chinos más jóvenes, en saber qué está pasando en Occidente, perdón. Y entonces cuando tú estás allá, la gente, vas en el metro y te toman fotografías, ¿no? Eres un bicho raro, fantástico, y se siente muy bien ser parte de esa curiosidad. Entonces yo lo destaco muchísimo. Bien. Efectivamente, bueno, pues muchísimas gracias Elena Bazán por haber estado aquí con nosotros platicando un poco acerca de esto que en realidad es un tema que luego no platicamos tan acostumbradamente. Muchísimas gracias, mi querida Un Elena. placer y bueno, los invito a leer la colección El País del Centro del siglo XXI, lo pueden encontrar en todas las librerías, está también en digital y que disfruten tanto como yo la literatura china. Felicidades por esa valentía y gracias por traernos estos libros. Nosotros vamos a seguir hablando con otras 2 escritoras, también lectoras por supuesto, que nos vienen a decir
decir un poquito cómo está el panorama de las mujeres en la literatura, cómo empezaron, cómo están ahora, cómo ven ellas. Las mujeres han escrito siempre, desde todos los siglos de la historia, aunque escribieran cartas, aunque escribieran pequeños poemas que guardaban en su cajón. Es cierto que entramos tardíamente en la escena literaria. Hay un ensayo muy interesante de una escritora española, Carmen Martín Gaite, que se llama Desde la ventana. Y ella argumenta algo muy curioso, que las mujeres vimos históricamente el mundo desde la ventana, o sea, desde el encierro y lo que podías ver cuando te asomabas, no ibas a las batallas, no estabas en la vida pública, no tenías voz. Fuimos completamente ignoradas y silenciadas. No importaba si una mujer escribiera perfecto o lo que fuera o sobre lo que fuera, no se hablaba de ella, era como si no existiera, era un secreto muy bien guardado. Las mujeres no somos violentas, claro que somos violentas y podemos ser terribles. Y ojalá, y fuertes, y que yo a veces digo, escribo porque así puedo, si quiero, dar un puñetazo en la boca a alguien, ¿no? Y pues ojalá las escritoras de hoy lo puedan aprovechar. Algunas que están apenas empezando a escribir ya lo están aprovechando, están siendo muy bien recibidas, muy elogiadas, muy premiadas, pues ya era hora. No sé qué vaya a pasar con el tiempo, porque yo sí creo que la literatura es un reflejo de la experiencia y de la capacidad de, claro, de imaginar y fabular mundos, aunque no hayas estado en ellos. A mí me hace sentir que vivir la vida es escribir. La he vivido con mucha intensidad en este encierro solitario que significa estar frente a tu máquina o a tu computadora o a tu cuaderno. Escribir es transgresión, siempre, porque quieres saber algo y tus personajes también quieren saber algo. Hay una transgresión de la normalidad y de la quietud. Entonces, en ese sentido, espero que siempre sea provocación y que la provocación siempre esté de moda. Es un gusto recibir aquí en el estudio, en el set de Días Feriados, a Vivian Abenshushan, muy bien, sí, quien es ensayista, narradora, en fin, y que el día de hoy nos viene a platicar acerca de su trabajo más reciente. Mi querida Vivian, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por invitarme a compartir como parte de una antología en la que participan muchas otras mujeres, todas ellas admiradas por mí, queridas y leídas con muchísimo entusiasmo en este momento, en este libro que preparó Gabriela Jáuregui, que se llama Tsunami. Que se presentó aquí además la semana pasada. Que se presentó aquí, que se ha presentado por todos lados con una audiencia y una participación extraordinaria de mujeres, bisexuales, trans, hombres y de todas las diversidades Colores, contemporáneas. Exacto, y sabores. orientaciones. Y orientaciones. Y bueno, este libro, además de que me parece muy relevante y muy pertinente, forma parte de un movimiento y una corriente que lo acompaña y lo excede, que es esta gran movilización tumultuosa, multitudinaria, por todos lados del mundo, aquí, allá y acullá, de mujeres que se están organizando desde la micropolítica hasta la macropolítica, es decir, de la política de lo cercano, de la vida cotidiana, de las relaciones con el trabajo, con la vida doméstica, con otras mujeres, hasta la ocupación del espacio público por todos lados, demandando una serie de derechos que históricamente las mujeres hemos demandado, desde el derecho al voto hasta ahora el derecho al aborto. Vivian, la gente empieza a decir que se cansa un poco de estar hablando todo el rato lo mismo, que el feminismo, casi que qué pesadas, que por qué hablar tanto de ese tema. Yo siento que lo que pasa es que como no hemos hablado durante tantos siglos, ahora que se nos permite como tener esa voz y que digamos que de alguna manera hay un foco, había mucho que decir. En este libro, que además hay unas plumas maravillosas de muchos países latinoamericanos, pero principalmente mexicanos, con todo tipo de géneros y de puntos de vista, porque también hay que decir algo, no todas las mujeres somos iguales. No, sin duda. Además, una de las cualidades de este libro es la diversidad y la tensión al interior mismo del libro. Es decir, dentro del feminismo hay distintas posturas. Están las anarcofeministas, las feministas liberales, las luchas de las mujeres por la defensa de la tierra y el agua, que no se consideran a sí mismas feministas, pero que están haciendo una defensa fundamental para todas nosotras, ¿no? Del planeta mismo. Entonces, creo que esa diversidad habla también de la lucidez al interior de los feministas
feminismos, donde nos podemos reconocer y donde también podemos discutir y discrepar sin dejar de ser sororas, como decimos. Gran palabra, la sororidad. Sí, sí, Para ya el que no lo integrada sepa, la... búsquenla. Y eso me parece fundamental. Por otro lado, también se abren perspectivas, es decir, cuando encuentras diferencias se abren también otras miradas, otras formas de ver, ¿no? Y cosas que no habías entrevisto. En ese sentido, ¿cuál sería, dentro de todo lo que conforma el universo literario feminista del que ya estabas platicando ahora, la aspiración mayor de esta compilación? Bueno, a mí me parece que fundamentalmente ha hecho de la escritura el centro de la resistencia y de la conversación. Es decir, hay muchas formas de acercarse al feminismo y hay muchos feminismos que se ocupan de los cuidados mutuos, del autocuidado, de la ginecología alternativa. Y esta antología se ocupa de lo que escribimos las mujeres. Es decir, cómo la escritura históricamente ha sido también, a pesar del silenciamiento y de la invisibilización de las mujeres, ha sido un recurso crítico para tener una posición, para tener un lugar como agentes de la historia, para cambiar la historia. Hay un mito muy conocido de Filomena, en Ovidio, en las Metamorfosis, que fue violada por su cuñado, que le cortó la lengua para que no denunciara, y ella inteligentemente recurrió a la escritura en un tapiz para decir el nombre de su violador. Es decir, la escritura desde los orígenes de los mitos, sí. Sherezade, ¿qué tal que le salvó la vida el poder contar todas esas historias que ella se sabía? Bueno, ahí es un poco la tradición oral, pero que también en las 1001 noches hacen que esa historia literaria, pues literal, te salve la vida. Por supuesto, la palabra además como un lugar de enunciación, es el lugar de tener una voz, no ser representadas por otros, sino ser escritas por nosotras mismas, ¿no? Me parece también importantísimo hacer ese recorrido por la historia de la literatura, que también ha sido incómodo, provocador, Claro. discutible, Llena de seudónimos. etcétera, llena de Eso, claro, seudónimos, como una ¿no? característica, sí. Y entonces poder escribir con nuestra voz y además en compañía de otras, no solo es un privilegio, me parece importantísimo. Disolutas es el que Ajá. está ahí, que justo hablas de un taller de escritura donde una mujer se enfrenta un poco casi a la crítica del tallerista y de cómo somos criticadas de otra manera. Podemos ser buenas o malas, pero se nos critica más. Sí, con una enorme crueldad, es decir, con una especie, y lo digo ahí, argumentando a partir de un ensayo de la antropóloga y feminista Rita Segato, con una enorme crueldad, se nos trata como con ejemplaridad, es decir, otros demuestran a través de nosotras que pertenecen al gremio, a la mafia literaria, que son superiores, y usan a las mujeres que están empezando a escribir como víctimas sacrificiales o como blancos fáciles. Cuando yo empecé a dar este laboratorio solo para mujeres, a partir además de prácticas de escritura experimental, era realmente abrumadora la cantidad de testimonios de mujeres que llegaban ahí diciendo: fuimos humilladas, fuimos maltratadas, no se nos leyó con atención, con tiempo, con lucidez, sino siempre desde el prejuicio y desde la jerarquía, es decir, desde el lugar de la superioridad. En el mejor de los casos, porque muchas otras chicas han llegado denunciando formas de acoso y otras formas de violencia más graves. Entonces, a partir de esta experiencia ya de 1 año y medio dando laboratorios, la próxima semana empiezo un laboratorio intensivo de la disoluta, que además se llama así porque Flaubert decía: mujer que escribe y hace arte disoluta. Entonces somos disolutas. Orgullosamente disolutas. Orgullosamente disolutas y máxima en una coyuntura como la que tiene que ver con el siglo XXI, en la que, como bien señalabas, Tsunami estaba caray. publicado por Sexto Piso, hay que Bien. decir que se agotó ya la primera edición, cosa que nos llena de felicidad. Léanlo, a mí me gustaría que leyeras alguna de las autoras que participan Sí, las para plumas. que Bien. supiéramos otros nombres. Bueno, pues estoy acompañada de Brenda Lozano, Cristina Rivera Garza, que tiene un ensayo brutal, Daniela Rea, Diana Torres, Gabriela Jauregui, Jimena González, Margot Glantz, Sara Uribe, Verónica Gerber, Yolanda Segura, Yasnaya Elena, que acaba de estar en el Congreso en un momento histórico. Y además, ahora que leía los nombres, me daba cuenta que es una antología intergeneracional, es decir,
que por eso se llama tsunami, ¿no? Porque es la suma de distintas olas feministas que hoy se encuentran en una gran corriente, en un gran movimiento de acompañamiento y de pensamiento crítico, de imaginación, de creatividad y de acción. Y también de reinvención de una coyuntura, ¿no? Y que también, en ese sentido. También de reinvención de una coyuntura, porque también estamos viviendo en un momento distinto. Es decir, no es que sean distintos realmente, solo que la brutalidad hoy no es la persecución de brujas, sino los feminicidios multiplicados, sobre todo por todo el continente latinoamericano. Esta antología también responde, lo mismo que el feminismo contemporáneo, en general a una realidad en el fondo siniestra, dolorosa y brutal, que es la que nos ha autoconvocado una vez más en la historia para tratar de transformarla radicalmente, porque nos están matando. Pero lo estamos haciendo, yo creo que sin victimizarnos, es decir, dejando el lugar de la sumisión, de la fatalidad, de esto no se puede cambiar, del silencio, y adoptando una posición creativa, imaginativa, inventando otras formas de convivencia, otras formas de relación. Pues muchísimas gracias. La verdad es que nos gustaría mucho seguir hablando contigo, Vivian. Felicidades por ese texto. Para mí uno de los mejores libros del año pasado, sin duda. Les invitamos a que lo busquen y vayan corriendo. Gracias por estar con nosotros en días feriados. Gracias. A nosotros se nos da como agua el mayo. Hablamos de las fatalidades. Para nosotros ese es el tiempo, pero vamos con las respuestas. Exactamente. Hoy estábamos preguntándoles cuál es el seudónimo que utilizó Doris Lessing para publicar alguna de sus obras. Y bueno, pues ya tenemos a los ganadores que nos respondieron desde la mañana a través de las redes. Jane Sommers era ese seudónimo de Doris Lessing que utilizó en algunos de sus libros. En Instagram, @Drantel el Dentista, los dos DVDs de TV UNAM para ti. Y en Twitter, Daniel Armenta, que firma como @IXBambu. Se lleva justamente el libro de Tsunami. Nosotros aquí es momento de largarnos, pero nosotros tenemos otra cita mañana, jueves, aquí a las 6:30, Eduardo Limón. Muchísimas gracias, mi querida Laura, y efectivamente mañana nos miramos acá, días feriados desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Por hoy es todo. Muchísimas gracias.